Hola a todos, nos encontramos en el CEMA, en el Centro de Manufactura Avanzada, y hoy el grupo número 1 del curso de termodinámica, a cargo del ingeniero Loja, le vamos a presentar el análisis y funcionamiento de una de las máquinas termodinámicas muy importantes, llamada el chiller. ¿Quieres conocer un poco más? Acompáñame. Ahora nos encontramos dentro de las instalaciones del CEMA, donde conoceremos más acerca de nuestra máquina de termodinámica. Y para eso vamos a ir al lugar donde se encuentra. Ahora nos encontramos en el segundo piso del CEMA, donde conoceremos más acerca de nuestra máquina termodinámica, la cual es el chiller. Para eso nos encontramos con el bolsista Leonid Almerco, el cual nos explicará más sobre su utilidad, funcionamiento y características del chiller. Hola, soy Leonid y acá tenemos lo que es el chiller industrial de la cortadora láser GCC X252. En este caso acá en el CEMA tenemos un chiller modelo CW3000 de la marca SIA. Básicamente el chiller lo que se encarga es apoyar a lo que es la elaboración de láser. En el sistema de láser lo que hace es enfriarlo, ya que este tiene por sí mismo como que un líquido que se encarga de mantener el láser a una temperatura estable. Entonces el chiller básicamente por medio de un proceso se le recarga lo que es agua destilada para poder luego recircular el agua, refluir el agua y de esa manera poder mantener una temperatura adecuada. Esto sirve más que todo para evitar algún tipo de inconveniente, un tipo de problema con lo que es más que todo el uso del láser, porque recordemos que estamos usando una energía muy fuerte, una energía que puede generar y bueno, al mismo tiempo estamos trabajando con madera, por lo que puede haber algún tipo de problema como puede ser un incendio, alguna chispa que se pueda salir por ahí. Entonces al momento del uso, para mantener una temperatura en todo el sistema, lo que siempre se recomienda por profesionales de la materia es usar un chiller adecuado. Entonces, el funcionamiento del chiller básicamente es, por la parte superior tenemos lo que es la tapa. Por medio de esta tapa se hace lo que es el retiro del líquido y a la vez la introducción de este para poder renovarlo cada cierto tiempo. Es importante que sabemos que el agua está en constante reflujo, por lo que al exponerse también con lo que es la radiación láser, tiene que constantemente renovarse para poder evitar algún tipo de inconveniente, porque obviamente conforme se va gastando, tal vez las temperaturas no se pueden regular de la manera adecuada. Para esto es recomendable siempre cambiarlo aproximadamente cada 6 meses, por lo que serían 2 veces al año aproximadamente. Otra cosa importante también es el equipo. Contiene lo que es un voltaje o una potencia de 50 watts por grado Celsius, por lo que al momento de adquirir una cortadora o al momento de evaluar si se desea adquirir una cortadora de verdad, también tenemos que tener en cuenta la potencia que va a usar tanto la cortadora como sus componentes adicionales como el chiller y también el extractor de humo. En esta primera sección hemos conocido las características técnicas de esta máquina termodinámica muy importante, el chiller. Ahora, en la segunda sección conoceremos a profundidad su análisis termodinámico y su balance energético. La termodinámica es la ciencia de la energía que se ocupa de ella y sus transformaciones, desde un punto de vista macroscópico. Toma en cuenta las siguientes leyes. 1. Conservación de la energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 2. Direccionalidad de los procesos, de menor a mayor entropía. 3. No se puede alcanzar el cero absoluto. La temperatura mide la agitación de los átomos y la molécula. En el cero absoluto, todo movimiento se detiene y por tanto no se puede bajar más. Esta segunda ley puede verse reflejada en la máquina termodinámica analizada, puesto que el chiller es un refrigerador de líquido que calienta o enfría mediante el intercambio térmico. A continuación, exploraremos teóricamente el funcionamiento de nuestro chiller. Se sabe que un chiller es un sistema de refrigeración que es destinado a enfriar líquidos o simplemente aire, que se encarga de propagar el frío a través de un circuito. En este caso, nuestro chiller es un modelo CW3000. El número de modelo puede variar de acuerdo al nivel de potencia que se requiere. En este tipo admite máquinas de corte por láser de una potencia desde 80 watts a 100 watts. Ahora con respecto a las partes de nuestro chiller, pues está compuesto por la carcasa exterior, el panel de control, la entrada y salida de agua, una bomba de agua, el radiador, el ventilador, el termostato, que es un sensor de temperatura del agua de enfriamiento y envía la información al panel de control, la alarma de alta temperatura,
Dicha alarma se activa cuando la temperatura del agua de enfriamiento supera un umbral predefinido. El filtro de agua, que más que nada evita las impurezas y previene algún bloqueo para que así se pueda mantener la eficiencia del sistema. El reservorio de agua, los indicadores del nivel de agua y los conectores eléctricos. Y recordar que nuestro chiller posee unas dimensiones de 38 por 27 por 49 centímetros. Ahora hablaremos de la placa del chiller. El modelo con el cual estamos trabajando es el CW3000AG. El código de configuración nos menciona el número de serie para identificar el modelo específico del chiller. En este caso estamos trabajando con uno de 3429. El voltaje nos indica que el chiller opera con un voltaje de corriente alterna monofásica de 220 voltios. La corriente eléctrica que consume el chiller es de 0.45 amperios. La capacidad de radiación del chiller tiene una potencia de 50 watts por grado Celsius. La capacidad máxima de elevación de la bomba de agua del chiller es de 10 metros y finalmente el peso neto es de 9.5 kilogramos. Este dato es importante debido al transporte, instalación y manejo del equipo. Ahora, en esta parte del video voy a explicar cómo funciona el proceso termodinámico de un chiller CW3000 conectado a una cortadora láser, los cuales vimos en la primera parte. Vamos a ver cómo este chiller mantiene la temperatura adecuada para que la cortadora láser funcione eficientemente. Este proceso comienza con el ingreso de agua destilada al chiller, la cual se almacena en un tanque al interior. El uso de agua destilada es crucial, ya que evita la acumulación de minerales y otros contaminantes que podrían dañar los componentes internos de la cortadora láser. El chiller CW3000 enfría el agua destilada mediante un sistema de radiador y ventilador. El agua destilada entra en el chiller y circula a través de un radiador. Aquí, el calor del agua se transfiere al aire circundante, enfriando el agua en el proceso. Una vez enfriada el agua, esta circula desde el chiller hasta la cortadora láser a través de tuberías. Esta agua fría fluye por los componentes de la cortadora láser que generan calor durante el proceso de corte, absorbiendo así el calor para mantener la máquina a una temperatura segura. Finalmente, después de absorber el calor de la cortadora láser, el agua se calienta y es enviada de nuevo al chiller, para ser enfriada nuevamente por el radiador y el ventilador, completando así el ciclo. Para mantener el proceso de enfriamiento, el chiller CW3000 utiliza un ventilador que fuerza la circulación de aire a través del radiador. El ventilador expulsa el aire caliente generado en el radiador al exterior, permitiendo que el radiador pueda seguir enfriando el agua de manera eficiente. Y eso sería todo por el proceso termodinámico. Análisis real. Para obtener los datos de los equipos, su temperatura de entrada y de salida, se tiene que utilizar una pistola de temperatura o un termómetro digital. Los datos obtenidos fueron del chiller, temperatura de entrada 21.5 grados Celsius, temperatura de salida 20.6 grados Celsius, su presión de 1 atmósfera. Los datos del cortador láser, temperatura de entrada 20.7 grados Celsius, temperatura de salida 22 grados Celsius, su presión de 1 atmósfera. Bueno, ahora tenemos, ¿no?, el diagrama temperatura versus volumen. Primero voy a explicar, ¿no?, cómo es el diagrama temperatura versus volumen. Tenemos en el eje Y tenemos a la temperatura, en el eje X tenemos al volumen específico y esta línea es la línea de la presión, ¿no?, a una misma presión. Tenemos que la temperatura de saturación del líquido a una atmósfera es de 99.97 grados centígrados. Entonces esta zona es, el agua se encuentra en forma líquida, se le conoce como líquido comprimido. Y a este punto, cuando el agua está a punto de evaporarse, se le conoce como líquido saturado. Y también es el mismo punto donde el líquido comienza, ¿no? Está a punto de evaporarse y comienza también a evaporarse. Esta parte es la zona de la mezcla, que se encuentra líquido con vapor, ¿ya? Y el último punto es el punto de vapor saturado, ¿no? Cuando es la última molécula de agua comienza a evaporarse o se terminó de evaporar, ¿no? Y ahora ya damos paso al vapor sobrecalentado y también aumenta su temperatura. Reduciendo una línea, también tenemos a una menor presión.
podemos ver que el líquido se satura a una menor temperatura, ¿no? Esto podemos ver cuando nos encontramos en la sierra peruana, ¿no? El agua comienza a evaporarse a una menor temperatura y eso hace que la comida sepa diferente. Y a una mayor presión, su temperatura de saturación también es mayor, si nos damos cuenta. Y también la zona de la mezcla se reduce, ¿no? Y si aumentamos todavía aún más la temperatura, esta zona de la mezcla comienza a reducirse aún más. Y uniendo, ¿no?, los puntos nos da una forma de domo, ¿no? Que todo lo que está dentro sería la zona de la mezcla, ¿no? También tenemos el punto crítico, ¿no? El punto crítico se le conoce cuando el volumen del líquido saturado es idéntico al volumen del vapor saturado. Y esto es a una presión de 22.06 megapascales. Entonces ya podemos saber, ¿no?, que la parte izquierda es la parte líquida. Si aquí trazamos nuestra temperatura, ¿no?, una presión, podemos saber que se encuentra en forma líquida. La parte dentro del domo se encontraría vapor más líquido y la parte derecha se encontraría todo vapor sobrecalentado, ¿no? Y esto nos va a servir, ¿no?, para analizar nuestros datos del chiller, ¿no? Cómo hemos recuperado, a qué presión nos encontramos, a qué temperatura, con los datos obtenidos. Datos del chiller para el diagrama temperatura versus volumen. Tenemos la temperatura de entrada y temperaturas de salida del chiller y la presión, ¿no?, que sería una presión constante, así que es un poco mayor, ¿no?, a la presión atmosférica porque fluye el agua, ¿no? Entonces vamos a hallar el volumen específico que nos faltaría, ¿no?, por las tablas de agua saturada. Aquí tenemos sería, ¿no?, temperatura, volumen específico de líquido, ¿no?, de líquido saturado. Por ello vamos a utilizar, para hallar el volumen específico de entrada, vamos a interpolar, ¿no?, entre estos dos datos, que es de 20 grados centígrados a 25 grados, ¿no? Entonces, hallando el volumen específico de V1, tenemos por interpolación, ¿no?, tenemos que el volumen específico de entrada sería 1.003 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Igualmente, para hallar el volumen específico de salida, ¿no?, también por interpolación, y tenemos ya los datos, ¿no?, que serían la temperatura 1, la temperatura 2, V1 y V2, para poder hacer el diagrama. Y también lo vamos a graficar en el Thermograph, este software. Vamos a colocar los datos, ¿no?, las temperaturas, los volúmenes específicos hallados, y el resto es entregado por el software a una presión, ¿no? Sería un proceso isobárico, una misma presión. Continuando, tenemos el diagrama, ¿no?, temperatura versus volumen en el Thermograph. Entonces, esto es lo que nos arroja, ¿no?, el calor, ¿no? El calor está en negativo porque el calor va a ser cedido, ¿no?, perdido, ya que va a ser enfriar el líquido, y pareciera que está dentro del sobrepuesto de la línea de líquido saturado, pareciera. Así que agrandándole, no, está fuera del domo, fuera de la línea. Y esto entenderíamos que, ya analizando, ¿no?, cómo funciona el gráfico diagrama temperatura versus volumen, sabemos que si está fuera del domo, está líquido comprimido, ¿no?, el agua se encuentra en forma líquida. Y con esto podríamos analizar, ¿no?, que el agua que entra en forma líquida continúa en forma líquida y no está como vapor y líquido, ¿no?, como si nos hubiese arrojado dentro del domo. Entonces esto sería el análisis del diagrama temperatura versus volumen en el termógrafo. A continuación se muestra el diagrama
del proceso isobárico del aire, usando el software Thermograph. Para el proceso del aire se usa la gráfica presión versus volumen, en el cual se puede observar que este proceso es isobárico, ya que la presión se mantiene constante, mientras que el volumen específico aumenta. Esto debido al incremento de temperatura dado que el aire absorbe el calor del agua, teniendo así un intercambio de energía calorífica. Ahora en esta sección continuaremos con el análisis termodinámico. En el presente contexto tenemos que en el CEMA, el Centro de Manufactura Avanzada, se presentan máquinas industriales muy importantes que brindan una calidad académica buena al estudiante. Una de esas máquinas es el chiller, una máquina termodinámica que enfría agua u otro líquido para usarlo en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Los alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial del quinto ciclo registran los datos presentes justamente en la ficha técnica, encontrando que su flujo de energía es de 50 watts Celsius y un diámetro interior de 9 milímetros. Ahora, los alumnos, teniendo en cuenta los anteriores datos, desean determinar la cantidad de agua que pasa por el chiller, es decir, hallar el flujo másico. Ahora, previamente hemos obtenido las temperaturas de entrada y de salida del agua. En este caso, la temperatura de entrada es de 21,5 grados Celsius y la temperatura de salida es de 20,6 grados Celsius. Ahora, tomando como dato los 50 watts sobre grados Celsius, podemos hacer una simple multiplicación de este dato por la variación de temperatura, en la cual nos da un valor de 45 watts. Este valor de 45 watts es el flujo de energía que se tiene del agua. Ahora que hemos obtenido el flujo de energía, debemos hallar el flujo másico. Ese flujo másico se encuentra en la fórmula de flujo de energía es igual al calor específico a presión constante por el flujo másico por la variación de temperatura. Teniendo en cuenta la anterior resolución del flujo de energía, podemos reemplazarlo en la fórmula, en la cual, como aparece en pantalla, es de 45 watts, que va a ser igual al calor específico del agua, que ya está determinado como una constante, que es de 4,186 joules sobre grados Celsius por gramo, por el flujo másico, que es lo que queremos hallar, por la variación de temperatura previamente determinado. Despejando el flujo másico, tenemos que el flujo másico es de 11,94 gramos por segundo. Ahora que hemos obtenido el valor del flujo másico, podemos determinar el flujo volumétrico, es decir, su caudal, utilizando la fórmula de la densidad, en la cual la fórmula de la densidad es igual al flujo másico sobre el flujo volumétrico. Despejando así el flujo volumétrico, que es igual al flujo másico, 11,94 gramos sobre segundo anteriormente hallado, sobre 1 gramo sobre milímetro. Este valor es de la densidad del agua. Ahora, reemplazando estos valores y resolviendo, nos da que el flujo volumétrico es de 11,94 milímetros sobre segundo. Ahora en esta sección continuaremos con el análisis del aire, que nos dice lo siguiente, que ahora los alumnos desean encontrar el flujo másico del aire que circula a través de un sistema de aire acondicionado conectado a chiller. Para esto, consideremos los datos hallados de los anteriores ejercicios que se han registrado en las siguientes condiciones, ¿no? Obviamente sabemos que la temperatura del aire de entrada es de 18,3 grados Celsius y la temperatura del aire de salida es de 19,9 grados Celsius. La variación de esa temperatura, como vemos al lado derecho, es de 1,6 grados Celsius. Anteriormente hemos hallado el flujo de energía, que es de 45 watts. Ahora reemplazamos en la fórmula que el flujo de energía es igual al calor específico a presión constante por el flujo másico, en este caso debe ser del aire, que debemos hallarlo, y justamente la variación de temperatura. Como la fórmula nos pide el calor específico a presión constante del aire, lo podemos determinar por las temperaturas en las tablas termodinámicas, pero en este caso nos damos cuenta que no se encuentra determinado. ¿Cómo así? Justamente para ello vamos a utilizar una regresión lineal hallando el calor específico del aire a temperatura media, con su respectiva temperatura media. Esa temperatura media va a ser el promedio de las temperaturas de salida y de entrada del aire, que nos da un valor de 292.25 Kelvin, ya obviamente en grados Kelvin, justamente para llevarlo a las tablas.
Ese valor de temperatura de 292.25 Kelvin se encuentra entre dos rangos, es decir, a 250 Kelvin y 300 Kelvin. Obviamente, a 250 Kelvin nos da un CP de 1,0,3 y a 300 Kelvin un valor de 1,005. Como no sabemos directamente a temperatura media su calor específico, vamos a hacer una regresión lineal en la cual vamos a hallar su pendiente y su intercepto, es decir, su pendiente M y su intercepto B. Como vemos al lado derecho ya están formuladas las ecuaciones lineales y simplemente tendríamos que hallar la ecuación general de esa regresión. Haciendo un simple cálculo nos da el valor de la pendiente y el valor del intercepto. Ahora, para una temperatura de 292,25 Kelvin, que es nuestra temperatura media, vamos a reemplazar en la ecuación general de esta regresión lineal y que nos da justamente lo que hemos querido hallar desde el principio, que es la calor específico a presión constante del aire, que es 1,00469 joules sobre gramo por Kelvin. Ahora ya nuestro calor específico a presión constante del aire reemplazamos en la fórmula, ¿no? Finalmente tenemos que el flujo de energía, que es 45 watts o joules sobre segundo, va a ser igual al valor del calor específico del aire previamente hallado anteriormente, que es de 1,00469 joules sobre gramo por Kelvin, por el flujo másico del aire, en este caso lo que queremos hallar, por la variación de temperatura, que es de 1,6 Kelvin. Sabemos que la variación en grados va a ser igual a la variación en Kelvin, hay que recordar eso. Ahora simplemente un despeje para hallar el flujo másico del aire, y el flujo másico del aire es 27,993 gramos por segundo. Y esto ha sido todo por parte del grupo número 1 a cargo del ingeniero Loja del curso de termodinámica. Esperemos que esta información les haya servido y nos veremos en otra oportunidad.